Bueno, en esta clase vamos a seguir con el tema de trigonometría, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? En la clase anterior, nosotros estudiamos las razones trigonométricas, ¿sí? Estas se definen sobre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. O sea, si ese es el triángulo, las estudiamos sobre alguno de esos ángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos ángulos siempre son mayores que cero, porque si no, no existe triángulo, y menores que 90. ¿Por qué? Porque, mismo cuento, si este fuera mayor que 90 y este ya es de 90, no se cumple el teorema de la suma de ángulos interiores, ¿sí? Porque tiene que sumar todo 180. ¿Sí? Entonces, en breves palabras, las razones trigonométricas son todas las que vimos, pero se aplican solo a ángulos entre 0 y 90, sin incluir en ninguno de los dos casos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es generalizar el concepto. O sea, en vez de calcular un seno, un coseno, una tangente para un ángulo entre 0 y 90, lo vamos a hacer para un ángulo arbitrario, cualquier número real. 1.000.000, menos 1.000, lo que se les ocurra, ¿sí? Esa es la idea en esta parte. Vamos a definir lo que son las funciones trigonométricas, que son lo mismo, pero que se definen sobre cualquier tipo de ángulo. ¿Cómo se definen? Primero vamos a tomar una circunferencia, ¿sí? Esto es la parte de cónicas, lo estudiamos. Una circunferencia centrada en 0, 0, porque no tiene nada que se le esté restando a la x y nada que se le esté restando a la y, ¿sí? Igual a 1. O sea, es una circunferencia unitaria de radio 1. Eso significa. Aquí está. Esa de ahí. Y vamos a considerar un punto sobre la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, podría ser ese, podría ser ese, podría ser ese. Da lo mismo. Y es un punto arbitrario. ¿Ya? Entonces, ahora, si consideramos el ángulo θ como el ángulo formado por el eje X positivo, esta parte, ¿sí? Como el lado inicial, y el segmento que une el 0, 0 con el punto como el lado terminal, ¿sí? O sea, eso que estamos diciendo, este es el ángulo θ, ¿sí? Si fuese el punto de acá, a ver, dibujemos otro punto, si fuese este punto, ¿sí? El ángulo θ sería el que se forma por el eje X positivo como lado inicial, y recuerden que nosotros nos movemos desde el lado inicial hasta el lado terminal, ¿sí? Y el lado terminal, este de acá. Entonces, ese es el ángulo θ, ¿sí? El ángulo formado, en resumen, lado inicial, eje X positivo, lado terminal, el segmento que une un punto con el origen, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir el seno y el coseno? O el coseno y el seno, en ese orden. Vamos a definir el coseno de θ y el seno de θ como las coordenadas del punto, ¿sí? ¿Cómo? Si el punto tiene coordenada x, y la coordenada x va a ser el coseno del ángulo y la coordenada y va a ser el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en un ángulo de 0, ¿sí? O sea, en otras palabras, este punto, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el ángulo entre el eje X positivo y el segmento que une el punto con el origen? El ángulo es 0, ¿sí? Este punto tiene coordenada 1,0. Y eso significa que el coseno de 0 va a ser 1 y el seno de 0 va a ser 0.
¿sí? Ya encontramos una definición que no habíamos podido dar con triángulos, que son el coseno y el seno del ángulo nulo. ¿Sí? Ahora, pensemos en este punto, por ejemplo, ese, el de arriba. Si yo veo qué ángulo es el que se forma, es un ángulo recto, o un ángulo de 90 grados, o un ángulo de pi medios radianes, ¿sí? Como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esta definición? Estamos diciendo que el coseno de 90 es 0, o el coseno de pi medio, ¿sí? Como quieran llamarlo. Y además que el seno de 90 es 1, ¿sí? Entonces, esto nos permite generalizar el concepto. Último ejemplo, pensemos en el punto de acá, ¿sí? Este punto. ¿Cuál es el ángulo que forma el eje X positivo con el segmento que une el punto con el origen? Es todo eso, o sea, 180 grados o pi radianes. ¿Qué quiere decir? Que esto es coseno de 180 y esto es seno de 180. Igual a coseno de 180, seno de 180. ¿Sí? O si no, con radianes. Coseno de pi, seno de pi. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, si ustedes quisiesen ubicar eh, otro punto, por ejemplo, el punto, el punto de la circunferencia, un medio, coma, raíz de 3 medios. Ese es un punto de la circunferencia. Si suman los cuadrados, les da 1. ¿Sí? ¿Qué ángulo es el que se forma aquí? 30 grados. O sea, en otras palabras, esto es... Ah, lo puse al revés. Esto es 60 grados. Bueno, pero démoslo vuelta para que cuadre el dibujito. Ahí sí. Ese es coseno de 30 grados y ese es seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la forma para definir el coseno y el seno de cualquier ángulo, del que ustedes quieran, porque si piensan en un ángulo de 1000, bueno, denle una vuelta 360, dos vueltas 720, y para llegar a 1000 son 80, 280. 270 es una cosa por acá. ¿Ya? Si ustedes les ven las coordenadas de ese punto, van a tener el coseno y el seno. ¿Sí? Esa es la definición entonces de función trigonométrica. ¿Por qué función? Porque a cada ángulo le asocia el coseno del ángulo o el seno del ángulo. ¿Sí? Esa es la definición de función. A cada elemento de un dominio, en este caso a cada ángulo, le asociamos otro elemento. ¿Sí? Y como les decía, esto permite encontrar los valores de coseno de un ángulo y seno de un ángulo independiente del valor que tenga el ángulo. O sea, más que encontrar, la palabra correcta sería permite definir, ¿sí? Porque encontrarlo es otro cuento. Cambiemos esa palabra. Definir. ¿Sí? Y después, al definir seno y coseno, uno puede definir todo el resto. ¿Sí? La cosecante es 1 partido del seno, que eso ya lo vimos en las razones trigonométricas, en las propiedades. La secante es 1 partido, el inverso multiplicativo del coseno, 1 partido coseno.
La tangente es seno partido por coseno y la cotangente es coseno partido por seno. ¿Sí? Ahora, si es que trabajamos esto como funciones, todas las funciones tienen una gráfica, ¿cierto? Ustedes anteriormente en el colegio probablemente vieron las funciones lineales, las funciones afines, las funciones cuadráticas, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenían ahí? Todas en común era y igual a f de x, ¿sí? Después, si las querían graficar, aquí ponían el eje x y a cada x le hacían corresponder el y. Y ahí les quedaba, por ejemplo, la cuadrática, que era la parábola, o la recta, que era la lineal, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo ahora, o sea, en un eje poner el ángulo y en el otro eje, por ejemplo, el seno del ángulo, ¿sí? O el coseno, cualquiera de las dos. Vamos a analizar ambas. Veamos el comportamiento que tiene. Cuando el ángulo es 0, ¿sí? El seno es 0, ¿sí? O sea, la coordenada y de este punto es 0. Y a medida que yo voy aumentando el ángulo, ¿qué es lo que va pasando? El seno va aumentando hasta llegar a 1 cuando el ángulo es 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que está esbozado acá. El ángulo, cuando vale 0, su seno es 0. Y a medida que va aumentando el ángulo, o sea, va aumentando para allá, el seno va aumentando hasta llegar a 1. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que hace? Si es que el ángulo sigue aumentando, por ejemplo, este punto, o este punto, que esos son los ángulos, la coordenada y de este punto va disminuyendo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el seno va disminuyendo. Y hasta llegar a 0 cuando el ángulo es de 180 o de pi radianes. Pues eso es lo que estamos haciendo acá. Desde pi medio hasta pi, o sea, de 90 a 180, a medida que el ángulo crece, el seno va haciéndose más chico hasta llegar a 0. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que hace? Si el ángulo sigue aumentando, por ejemplo acá, todo eso. Ahí la coordenada y del punto sigue achicando hasta llegar a -1 cuando el ángulo es de 270. O sea, pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. Está en 0 y a medida que aumentamos el ángulo, el seno del ángulo va achicando hasta entre 3 pi medio que llega al valor -1. Y después, si el ángulo vuelve a seguir aumentando, ¿qué es lo que pasa con el seno? Que es la coordenada y del punto. Se empieza a aumentar. Se empieza a ir hasta arriba hasta que vale 0 cuando llegamos a este punto que es la vuelta completa. ¿Sí? Entonces, llegamos a 0 desde el -1. ¿Ya? Entonces, esa es la gráfica de la función seno. Y ahora, ojo, la función seno es 2pi periódica, o 360 grados periódica. ¿Qué significa eso? Que si es que yo avanzo 360 más adelante, quedo en el mismo lugar. ¿Sí? Eso lo habíamos comentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la gráfica? Esta gráfica se repite infinitamente. Y para el otro lado también. O sea, basta con graficar ese pedacito para saber el comportamiento completo, porque este pedacito es una vuelta. Porque después vuelve a tener el mismo comportamiento. O sea, es como que yo tomara esa gráfica y la copiara hacia el lado. Tomar esa gráfica y la copiara hacia el lado. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque
Cuando damos una vuelta completa, por ejemplo, el seno de 380 es lo mismo que el seno de 360 más 20. Cuando le sumamos 360 a un ángulo, el seno es exactamente el mismo, o sea, es lo mismo que seno de 20 solamente. ¿Sí? Entonces, ese es el fenómeno que pasa. Damos la vuelta completa y volvemos al mismo punto. ¿Sí? Y ahora, para el coseno pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que de otra forma. Veamos. El coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. ¿Sí? ¿Qué va pasando a medida que vamos aumentando el ángulo? Por ejemplo, para ese punto, la coordenada X es eso. Aumentamos el ángulo y la coordenada X disminuyó en esa parte. Aumentamos el ángulo y la coordenada X disminuyó. O sea, desde 0 hasta 90 el coseno va disminuyendo desde 1 hasta llegar a 0. Y eso es lo que esbozamos acá. Aquí está el 0, aquí está el pi medio o el 90. ¿Y qué es lo que hace el coseno? Desde 1 baja hasta el 0. ¿Sí? ¿Qué hace después? Veamos. Si es que aumentamos más el ángulo todavía, la coordenada X sigue disminuyendo, porque esto ya es negativo. ¿Sí? Aumentamos el ángulo, sigue disminuyendo, aumentamos el ángulo, sigue disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar a este punto que tiene coordenada -1. O sea, en resumen, al pasar de 90 hasta 180, o pi, ¿sí? El coseno disminuye desde 0 hasta -1. Desde 90 hasta 180, los dos son los ángulos, el coseno disminuye desde 0 hasta -1. ¿Ya? Y después el comportamiento es más fácil estudiarlo. Después se mueve desde -1 hasta 0 y después de 0 a 1. ¿Sí? Entonces desde -1 se tiene que mover hasta 0, ahí está. Y después de 0 se tiene que mover hasta 1, ahí está. ¿Ya? Entonces esas serían las gráficas. Y al igual que el seno, el coseno es 2pi periódico, o 360 grados periódicos, que quiere decir que después se repite para ambos lados. ¿Ya? Se repite la gráfica. Es como que ustedes toman este pedazo y lo van calcando para ambos lados. ¿Sí? Entonces, primera observación. Estas dos gráficas son bastante parecidas, ¿sí? De hecho son prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que la función seno pasa por el origen, ¿sí? Mientras que la función coseno no pasa por el origen, pasa por el 0,1. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Porque si ustedes esto lo siguen completando, las dos, si es que ustedes ponen una encima de la otra, se ven iguales. ¿Sí? La única diferencia, por así decirlo, es que una va más adelante que la otra. ¿Sí? De hecho, en muchas partes aparecen ambas juntas. Así el seno y así el coseno. ¿Sí? Son muy parecidas, solo que una va más adelante que la otra solamente. ¿Ya? Propiedades. Estas son importantísimas, así que van directo a su resumen y además en realidad siempre las van a estar ocupando. Cuando después ustedes quieran hacer estructuras o cualquier tipo de aplicación física, van a necesitarlas. Así que no, esto al menos no se les puede olvidar. La primera es la identidad fundamental. Esa también se cumplía para triángulos, ¿sí? Que es la suma de cuadrados entre seno y coseno siempre da 1.
¿Ya? ¿Por qué? Es fácil verlo. ¿Dónde está el dibujo? Está. Si yo sumo este al cuadrado más este al cuadrado, como es un punto de la circunferencia, siempre va a ser 1. Y la circunferencia tenía radio 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen coseno al cuadrado más seno al cuadrado, es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado. Pero eso ya saben que es 1. ¿Sí? Para la siguiente propiedad, basta que ustedes dividan por coseno al cuadrado. ¿Sí? O sea, dividen este por seno al cuadrado, o sea, por coseno al cuadrado les queda tangente al cuadrado. Dividen esto por coseno al cuadrado, les queda 1. Dividen esto por coseno al cuadrado y 1 partido en coseno es secante. ¿Sí? Entonces 1 partido en coseno al cuadrado es secante al cuadrado. ¿Ya? La tercera propiedad es exactamente lo mismo. O sea, ustedes toman la primera, pero en vez de dividir por coseno al cuadrado, dividen por seno al cuadrado. ¿Ya? Entonces esa es la forma para quizás no aprenderse estas dos, sino que solo aprenderse esas. Ahora también se las pueden aprender, da lo mismo. Ustedes ven cómo, qué es lo que les es más fácil. ¿Sí? Y estas propiedades son importantísimas. Las propiedades de la suma y la diferencia de ángulos. ¿Qué es lo que dice? Dice que si nosotros queremos encontrar el seno de la suma de dos ángulos, lo tenemos que hacer así. Es el seno del primero por el coseno del segundo, aquí, más al revés. El seno del segundo, coseno del primero. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el seno de 90 más 30, es lo mismo que el seno de 90 más el coseno de 30, más el seno de 30, coseno de 90. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les sirve esta propiedad? A ustedes les sirve para descomponer. ¿Sí? Si quieren encontrar el seno de un número muy grande, podrían, no sé, pues escribir ese número grande como suma de algo que conozcan y otra cosa más chica. ¿Sí? Esa es la idea, porque por ejemplo aquí, lo que yo estoy diciendo es el seno de 120, pero el seno de 120 no sé cómo se define, pero no sé cómo se calcula. ¿Sí? Se define como ponemos el ángulo de 120, ahí están los 120 grados. Las coordenadas de este punto son el coseno y el seno de 120. ¿Sí? Pero repito, no sé cuánto es. Entonces, por eso son útiles estas propiedades. Porque así ustedes pueden ir descomponiendo. ¿Sí? El seno de la diferencia es lo mismo, pero con menos. Seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. ¿Sí? Entonces ya tenemos el seno de una suma de ángulos y el seno de una diferencia de ángulos. ¿Ya? Ahora, con el coseno. Coseno de la suma de ángulos va a ser siempre el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por seno del segundo. ¿Sí? Entonces, si aquí hay un más, aquí hay un menos. Y si aquí hay un menos, ahí va a haber un más. ¿Ya? Entonces, estas identidades son de memoria, ¿sí? Porque al final las van a terminar ocupando siempre. ¿Sí? Y por último, estas dos propiedades. Si nosotros le sacamos el seno a menos un ángulo, es lo mismo que decir el menos seno de ese ángulo. Sin el menos, adentro. ¿Por qué? Entonces, estamos considerando menos teta
y teta, como ángulos. No. Si este fuera el ángulo, ¿sí? Menos el ángulo significa que yo lo estoy tomando hacia el otro lado, porque esa es la convención, ¿sí? Si es positivo el ángulo, me muevo desde el lado inicial al lado terminal en sentido antihorario. Me muevo así. Si el ángulo es negativo, significa que me muevo en sentido negativo o en sentido horario. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen estos dos? Por semejanza, la coordenada y de este punto, ¿sí? Si la multiplicamos por -1, obtenemos la coordenada y de este punto. ¿Cierto? Entonces, eso es justamente lo que estamos diciendo acá. Tenemos un punto de coordenada x, y que tiene ángulo θ. Esta es la segunda coordenada del punto. Si la multiplicamos por -1, en realidad lo que estamos sacando es la segunda coordenada de el punto simétrico. ¿Sí? Entonces, en resumen, seno de el negativo de un ángulo es lo mismo que seno del ángulo, pero con un menos afuera del seno. ¿Sí? O en palabras mucho más simples, significa que este menos yo lo puedo sacar del seno. ¿Sí? Y para el coseno pasa lo opuesto. Si yo le calculo el coseno al ángulo y el coseno al menos ángulo, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pensemos en este punto. Este es el punto asociado al ángulo θ. El punto asociado al ángulo menos θ es ese. Pero ¿qué pasa con ambos puntos? Tienen la misma coordenada, primera coordenada. O sea, tienen el mismo coseno. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. El coseno de un ángulo y el coseno de su opuesto son el mismo valor. ¿Sí? De hecho, pueden hacer la prueba en la calculadora. Le ponen, por ejemplo, seno de menos lo que sea y le calculan el seno a ese ángulo, pero sin el negativo, y van a darse cuenta que lo único que cambia es el signo. ¿Sí? Y al revés igual, pues ustedes ponen coseno de un ángulo y coseno de menos ese ángulo, les va a dar el mismo valor siempre. ¿Ya? Entonces, estas propiedades son las fundamentales. Estas son propiedades para poder descomponer ángulos y poder calcularle las trigonométricas. Y esto de acá son propiedades para transformar signos. ¿Sí? Podríamos clasificarla en todo eso. Fundamentales, propiedades de descomposición, ¿sí? Porque permite separar ángulos, y propiedades para signos o de trabajo de signos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que vean que son bastante útiles las propiedades. Encontrar las funciones trigonométricas en los ángulos de 120, menos 90 y 210. Veamos. Primero, el seno de 120. ¿Sí? No sabemos cuánto es, pero podemos descomponerlo como 90 más 30. ¿Sí? También podría ser 180 menos 60, pero da lo mismo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la propiedad del seno de la suma? Es seno de uno, coseno del otro, más seno del otro, coseno del primero. ¿Sí? O sea, esto sería seno de 90, coseno de 30, más seno de 30, coseno de 90. ¿Sí? Eso sería por propiedad. ¿Cuánto valen el seno de 90 y el coseno de 90? Ya lo habíamos dicho. Seno de 90 vale 1, coseno de 90 vale 0.
Entonces, este es 1 y este es 0. O sea, simplemente nos queda coseno de 30. ¿Sí? Y el coseno de 30 es un valor que uno puede determinar. ¿Sí? Con geometría, digo, si uno mete a la calculadora ahí está listo. ¿Sí? Pero con geometría, ¿por qué? Porque nosotros podríamos construir un triángulo, este es truco de colegio, ¿eh? Donde todos sus lados, un triángulo equilátero de todos sus lados miden 2. ¿Sí? Cada uno de estos ángulos mide 60, porque es equilátero, y si trazamos la altura, este ángulo queda midiendo 30. ¿Sí? Este lado queda midiendo 1, y la altura la podemos sacar con el teorema de Pitágoras. Queda midiendo raíz de 3. Y ahí ya saben cuánto es el seno de 30. Cateto opuesto, o sea, perdón, el coseno de 30. Aquí está 30, el cateto adyacente es raíz de 3, y hipotenusa es 2. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad que tienen las propiedades, que a ustedes les permite descomponer en senos y cosenos de ángulos conocidos. ¿Sí? Pero como les decía, hoy en día ustedes pueden meterlo en la calculadora y sale al tiro. ¿Ya? Pero cuando uno quiere hacer algún tipo de trabajo algebraico primero para algún problema, es conveniente descomponer. ¿Sí? Bueno, el de menos 90, por ejemplo, el seno de menos 90, por la propiedad de los signos es lo mismo que menos seno de 90. En seno, los signos pueden salir siempre. ¿Sí? Y seno de 90 es 1, así que esto es menos 1. ¿Sí? Si quisiesen calcular el coseno al 120, es lo mismo que decir coseno de 90 más 30. Y por propiedad de coseno de una suma, acá está, es el producto del coseno de cada uno menos el producto de los senos de cada ángulo. Entonces esto sería coseno de 90, coseno de 30, menos seno de 90, seno de 30. ¿Sí? Coseno de 90 ya dijimos que era 0. Seno de 90 es 1. Entonces ahí tenemos una equivalencia. ¿Sí? El coseno de 120 es igual al seno de 30. A menos seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? Esto valía 30, este ángulo, ¿sí? El cateto opuesto mide 1 y la hipotenusa mide 2. O sea, el seno de 30 es 1/2. ¿Sí? Entonces, esa podría ser alguna pregunta de alguna tarea, por ejemplo. Expresar las siguientes trigonométricas como razones trigonométricas de ángulos entre 0 y 90, o de ángulos conocidos. ¿Sí? Ya. Y lo último que voy a mostrar es cómo encontrar expresiones equivalentes en casos generales. O sea, por ejemplo, acá, seno de teta menos 90. ¿Sí? Es encontrar algo similar. ¿Sí? Entonces, seno de teta menos 90. ¿Cómo nosotros podríamos escribir eso con un único argumento? A eso es lo que voy. ¿Sí? No con una suma o con una resta, sino que sea seno de teta o coseno de teta o seno de 90 o coseno de 90. ¿Sí? Un solo argumento.
por propiedad de la diferencia, el seno de una diferencia es seno del primero coseno del segundo menos seno del segundo coseno del primero. Entonces, seno del primero coseno del segundo menos seno del segundo coseno del primero. ¿Sí? Coseno de 90, ya dijimos que es 0. Y seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El seno de un ángulo menos 90 grados es lo mismo que sacarle el coseno a ese ángulo y multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Y ahora sí la última. Coseno de teta menos 90. Tenemos una resta de ángulos que nos dice la propiedad cuando queremos sacar el coseno. Es el producto del coseno de cada uno, ¿sí? Más el producto del seno de cada uno de los ángulos. Entonces sería el coseno de teta, coseno de 90, ahí está el producto del coseno de ambos, más el producto de el seno de ambos. ¿Sí? Acuérdense que aquí este signo con este no coinciden, es al revés. Coseno de 90, ya sabemos que es 0, seno de 90, ya sabemos que es 1. O sea, esto es simplemente seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, esta propiedad nos está diciendo nosotros, ¿saben qué? Esto es lo que hace un rato también había comentado. Si al argumento del coseno lo desfasan o lo desplazan, ¿sí?, hacia el lado en 90 grados, lo que tengo en realidad es el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si ustedes toman esta gráfica y la mueven para allá en 90 grados, ¿sí?, lo que obtengo es el seno. Y es lógico, si esto lo mueven hacia allá, este punto queda aquí, este punto queda acá, y al final tienen esta gráfica. ¿Sí? La empujan para allá, queda esto. Entonces, estas son las cosas que son muy útiles. ¿Cómo escribir, no sé, algún tipo de ecuación trigonométrica o alguna función trigonométrica en términos de otra más simple? ¿Sí? Eso es lo que fijo que va a entrar en la prueba. Reducir una expresión a la forma más simple. ¿Ya? Bueno, y eso sería en esta segunda clase de trigonometría. Entonces, recapitulando, hoy día, ¿qué fue lo que se hizo? Se generalizó el concepto de razón trigonométrica al de función trigonométrica, ¿sí?, para poder sacárselo a cualquier ángulo, no solamente entre 0 y 90. ¿Ya? Se revisaron las gráficas de cada función trigonométrica y además se dieron propiedades para poder trabajarlas de forma más fácil. ¿Sí? Propiedades, ¿cuáles fueron? ¿Cómo las clasificamos? Las fundamentales, las de reducción y las de signo. ¿Sí? Fue como las fuimos llamando. ¿Sí? Y con esas propiedades es que nosotros en la siguiente clase vamos a trabajar con identidades. ¿Qué significa al final? Tener una igualdad de dos expresiones trigonométricas y reducirlas al máximo y mostrar que es cierto. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería por ahora.